importante planear. ¿Sí o no? Sí. Es muy importante planear. Pero algo que tenemos que entender nosotros como hijos de Dios es que todo lo que nosotros hacemos depende de lo espiritual. Toda acción de un hijo de Dios depende de lo espiritual. Si nosotros no tomamos esto como un principio, como un principio de vida, realmente vamos a errar en algún momento en lo que nosotros estamos haciendo. Alguien decía hace unos días, platicando con alguna persona, decía que bueno, si Jesús vino, ¿por qué el mundo sigue teniendo tantos problemas? Algo, y te va a sonar raro, pero Jesús no vino a resolverle los problemas al mundo. O sea, no se los vino a resolver, definitivamente no vino a componer el mundo. A lo que Jesucristo vino es a resolver el problema que hay o que había en el mundo hasta ese entonces, que era un problema espiritual. Mientras el problema espiritual en la vida de cada persona no se ha resuelto, el mundo, por más que hagan, por más que intenten, no se va a componer. Sí, porque el problema que el mundo tiene es un problema espiritual. Por lo tanto, los hijos de Dios, que ahora tenemos una vida espiritual, que ahora somos espiritualmente activos, que ahora tenemos una comunión con Dios, entonces vamos acomodando todo lo espiritual a lo espiritual. Nuestra vida se va acomodando a una vida espiritual, nuestra vida se va acomodando a un diseño eterno. Por eso, cuando hablamos de una planeación estratégica, para nosotros la planeación tiene que ser que nos vamos alineando a todo aquello que corresponde a la vida del Espíritu. Así es, amén. Y escucha esto, hay gente que cuando sube la escalera del éxito se da cuenta que tiene la escalera apoyada en la pared equivocada. Hay gente que comienza a tener éxito terrenal, pero cuando llega a la cima del éxito, cuando está en la punta del éxito, se da cuenta que llegó a ese lugar solo. No tiene esposa, no tiene hijos, no tiene aquellas personas que eran importantes en su vida. ¿Por qué? Porque se desenfocó, porque su vida no tomó en cuenta la parte espiritual. Y nosotros necesitamos entender, jamás debemos de desligarnos de aquello que es espiritual, porque lo espiritual ahora en Cristo para nosotros es nuestra esencia. Entonces, no planear es un plan para fallar. Aquel que no planea, ya sentamos la base de que todo es espiritual. Así es. Y que el problema del mundo es espiritual, pero que ahora nosotros somos espirituales. Así es. Pero ahora los espirituales, aún los espirituales, si no planeamos, es un plan para que nosotros en algún momento fallemos. Yo sé que han escuchado esa frase tan trillada: "Ay, lo que Dios diga". Dígame, pregunta, ¿nosotros como hijos de Dios debemos de vivir así? "Ay, lo que Dios diga"? Porque decir "ay, lo que Dios diga" es como si estuviéramos diciendo que Él va a ir haciendo todo lo que corresponde. ¿Él va a hacer todo? No, Él ya no va a hacer todo. Él ya hizo todo lo que a Él le correspondía. Sí es cierto, lo que Dios diga, pero ¿qué tengo que hacer? Prestar atención. Escuchar, prestar atención a la guianza del Espíritu. Por lo tanto, aquel que dice "ay, lo que Dios diga", Dios dirá. Sí, o sea, Dios dice, pero esa frase se utiliza para decir "no tengo un plan, pero va y lo que salga, eso era lo que queríamos". ¿Así es? No es de esa manera. Entonces, la clave para una buena planeación es enfocarse. Quiero que me acompañes, por favor, al segundo libro de las Crónicas, en el capítulo 1, versículo del 7 al 10, que cita de la siguiente manera: "Y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo a Dios:
Tú has tenido con David mi padre gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmese pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Vemos cómo la respuesta de Salomón, ¿verdad? Dios dijo, pídeme lo que quieras. O sea, realmente Salomón estaba ante quien le podía dar lo que quisiera. Pero aquí Salomón, recordemos que Salomón en sí, si tú analizas la respuesta de Salomón, ya era una persona sabia, ya era una persona que tenía inteligencia, era una persona que sabía lo que Dios había hecho en su vida, que sabía lo que Dios había hecho a través de sus generaciones, porque él sabía que Dios le había dicho a su padre que su reino iba a continuar, que su reino iban a venir generaciones. Entonces él sabía, él era una persona que sabía, pero también él sabía lo que Dios había hecho en la vida de su padre y cómo los había respaldado todo ese tiempo. Así es. Pero él pidió aún más, dice, dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? O sea, le estaba diciendo, mira, pues tú me pusiste en este lugar, ahora dame todas las herramientas, todo lo necesario para que yo pueda gobernar a este pueblo tan grande. ¿Sabes lo que le estaba diciendo? Para seguir haciendo lo que corresponde a lo que tú me has traído a este lugar, para seguir extendiendo prácticamente el gobierno que tú mismo pusiste, pues dame todos los elementos que necesito, y lo único que necesito es sabiduría y ciencia, porque todo lo demás viene con la sabiduría. Si hay sabiduría, fíjate, en los hijos de Dios hay una sabiduría espiritual. En nosotros, en cada uno de nosotros como hijos de Dios, hay una sabiduría espiritual. Dios actúa, Dios obra a través de nosotros, Dios se expresa a través de cada uno de nosotros. Entonces Dios se manifiesta a través de nosotros, y por lo tanto Dios quiere expresar al mundo que Él existe a través de cada uno de nosotros. Ahora, la pregunta aquí es, ¿has planeado qué quieres lograr? Nuevamente, sentando la base de que estamos aquí por causa del propósito eterno de Dios, que es darlo a conocer. Con base al propósito eterno, ¿tú has pensado o has planeado qué quieres lograr en esta vida? Sí te has puesto a pensar, yo quisiera alcanzar esto, yo quisiera alcanzar esta meta, yo quisiera tener esto. ¿Sí lo has planeado? ¿O ay Dios dirá? Porque tenemos que planear qué es aquello que yo quiero alcanzar. Recuerda que, mira, mientras tú estés dentro del propósito eterno de Dios, terrenalmente hay metas, terrenalmente hay expectativas, y que las podemos alcanzar si no descuidamos lo espiritual. Así es. De hecho, cuando tú vas caminando en lo espiritual, todo lo demás viene a ti por añadidura. Y puedes alcanzar aquellas cosas para dar gloria, para dar honra, para dar exaltación, para dar alabanza a Dios. Por eso te pregunto, ¿has planeado qué quieres lograr? ¿Cuáles son los sueños que tú tienes? Aún sueños económicos. ¿Cuáles son aquellos sueños que tú tienes? ¿Cómo percibes tu vida de aquí a 10 años? ¿Te has preguntado cómo te ves tú de aquí a 10 años? No me vaya a salir que más viejo. ¿Cómo te ves de aquí a 10 años? Tenemos que pensar y tenemos que evaluar. Dios nos ha traído a esta tierra por causa de su propósito eterno, para que nosotros seamos efectivos en ese propósito eterno. Pero para que nosotros seamos efectivos en el propósito eterno es necesario que nosotros planeemos.
Y todo lo que Dios hizo, todo lo planeó. Cuando Dios soltó la palabra, cuando Dios dijo hágase, yo sé que tú conoces Génesis, has leído Génesis, y cuando Él iba diciendo hágase, 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 todo lo que fue hecho, Dios ya lo tenía planeado. Podemos decirlo de esta manera, dice que nosotros estábamos en Cristo antes de la fundación del mundo, por lo tanto, tú ya habías sido planeado antes de que el mundo fuese creado o existiera. Por lo tanto, ¿tú crees que Dios planee? Claro, así es. Ahora, ¿somos hijos de Dios? ¿Será necesario que también nosotros planeemos? Sí. ¿Sí o no? Sí. Sí, es necesario que nosotros planeemos, porque en el reino todo está planeado. En el reino hay planeación. El reino no es por casualidad. Nada en el reino se ha dado por casualidad. Nosotros podemos planear, yo sé que tú has escuchado esto, planear a corto, a mediano y a largo plazo. Podemos planear a corto plazo, es necesario. Quiero que me acompañes al Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo 24 al 29, que cita de la siguiente manera: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé con un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena, y descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús esas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Vemos como algo que pasaba era que la gente se admiraba de la enseñanza que Jesús estaba dando a la gente. Nosotros necesitamos planear para saber sobre qué estamos edificando. Nuevamente, nuestro fundamento es un fundamento espiritual. Por lo tanto, debemos de saber sobre qué estamos edificando. Y escucha, cuando alguien escucha lo espiritual, cuando alguien escucha la palabra espiritual, necesita atenderla. El que oye y no hace está destinado al fracaso. Aquel que oye y no hace lo que oye está destinado al fracaso. Y en este caso estamos hablando de la palabra, estamos hablando de la palabra de Dios, de la instrucción espiritual. Porque por instrucción creo que no hemos carecido de instrucción como hijos de Dios, ¿o sí? Yo creo que no, porque en la palabra está toda la instrucción, todo lo que nosotros necesitamos, todos los elementos para que nosotros podamos planear y podamos hacer y podamos vivir conforme a la voluntad de Dios. Por lo tanto, nosotros debemos cimentar nuestra vida espiritual en la roca, que es Cristo. Si nosotros cimentamos nuestra vida en la arena o en lo terrenal, en algún momento se nos va a caer el castillo de arena. No podemos realmente, para nosotros lo espiritual siempre es primero. Para nosotros lo espiritual es un principio de vida. En lo espiritual es en lo que nosotros debemos de cimentarnos. Si nosotros no nos cimentamos en lo espiritual y nos cimentamos en cualquier cosa terrenal, en algún momento se nos puede caer el castillo de arena. La planeación tiene que ver con calcular los costos. Ahora, cuando planeamos, debemos calcular los costos de aquello que vamos a hacer. Fíjate lo que dice la Escritura. Lucas 14, versículo 28 al 30, dice así:
Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo necesario para acabarla? No sea que después de que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo alcanzar. Entonces, la planeación nos sirve para calcular los costos y terminar las cosas. Esto es muy importante. ¿Ustedes conocen gente que tiene mente empresarial? Empiezan todo. Empieza una cosa y no la acaba. Empieza otra cosa y no la acaba. Empieza otra cosa y tiene, las mejores intenciones del mundo, porque empieza una cosa, empieza otra y empieza. Esa es la gente con mente empresarial, que empieza, pero jamás termina. Porque, es que se me acabó el material. Es que ahorita no tengo. Y pone miles de pretextos. ¿Será importante planear? Claro. Es muy importante que se planee. Si no planeas, vas a ser una persona con una mente empresarial. Vas a empezar todo y todo lo vas a dejar a medias. Ahora, en las cosas espirituales no podemos dejar a medias. Tu vida espiritual no se puede quedar a medias. Tu vida espiritual tiene que constantemente estar teniendo una actualización. Tu vida espiritual constantemente tiene que tener una renovación. Tu vida espiritual no la puedes descuidar. Acuérdate, la escritura dice: espiritualmente tú eres perfecto. Pero tu alma se va alineando a lo espiritual y por lo tanto tú no puedes descuidar que tu alma no vaya caminando al siguiente nivel. Así es. Tu alma debe continuar, tu vida debe ir teniendo una expresión cada vez más gloriosa, y todo pasa del espíritu al alma y tiene una expresión en el cuerpo. Por lo tanto, tú no puedes descuidar. Fíjate, escucha quién dice esto. Estas son palabras del apóstol Pablo. ¿Quién fue Pablo? Saulo. ¿Quién fue Saulo? Saulo era una persona religiosa, instruida, que tenía mucho conocimiento de la escritura, pero Dios trató con él. Cristo se mostró a su vida y Saulo, ahora Pablo, mostró la grandeza de Dios. Y vemos cómo aún Pablo decía que él no había alcanzado todo. O sea, si nosotros nos comparamos un poquito con Pablo, decimos: si Pablo no alcanzó, entonces ¿dónde ando yo? Pero tenemos que entender que lo que Dios quiere, o lo que Dios quería plasmar aquí, es que debemos de proseguir a la meta. Debemos de proseguir hasta el último día de nuestra existencia. Así es, amén. Dile que está a tu lado: hasta el día de tu graduación, Hasta el día de tu graduación, no te puedes descuidar. no te puedes descuidar. No puedes descuidarte hasta el último momento. Y no es porque vayas a perder tu salvación, realmente no, sino porque estás aquí por causa de un propósito, y porque hasta el último día tienes que entender. Mira, cuando Jesús entregó su espíritu al Padre, le dijo: Padre, consumado es, en tus manos encomiendo mi espíritu, porque él estaba seguro de que todo aquello a lo que se le había llamado, él lo había cumplido al pie de la letra. Había terminado la obra por la cual él vino a esta tierra. Sí. Ahora, tú tienes que tener la seguridad que cuando Dios te manda a traer, tú hayas terminado la obra para la cual Él te encomendó en esta tierra. Sí. Filipenses 3, versículo del 12 al 14 dice así: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo
por ver si logro asir aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. ¿Se das cuenta de las palabras del apóstol Pablo? Dice, no es que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual también fui asido por Cristo. Dice, yo prosigo para tomarme de aquello para lo cual también yo fui tomado. ¿Sabes por qué? ¿Para qué fuiste tomado tú por Cristo? Para cumplir el propósito eterno de Dios. Para eso fuiste tomado. Pero dentro del cumplimiento del propósito eterno vas a disfrutar esta vida. Amén. Porque vas a estar viviendo conforme a un diseño. Así es. Por lo tanto, el apóstol Pablo decía, yo quiero tomarme de aquello para lo cual fui tomado por Cristo. Y cada uno de nosotros deberíamos de tomarnos de aquello, ¿verdad? Para lo cual fuimos tomados por Cristo. Para vivir esa vida a la cual Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros. Pero él decía, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Dice, dejando todo atrás. Ya no puedes cambiar de lo que ya pasó. Ya pasó. Lo que pasó, pasó. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Extenderte a lo que está delante. Dice, a ese llamamiento, a eso que Dios nos ha llamado. Dice, prosigo a la meta. Nosotros no podemos descuidar nuestra vida espiritual. Hasta el último día de nuestra existencia no podemos descuidar nuestra vida espiritual. Planear tiene que ver con saber con qué recursos cuento. Pregunta, como hijos de Dios, ¿con qué recursos contamos? Cristo. La vida del Espíritu, Cristo en nuestra vida es todo. O sea, realmente tenemos todos los recursos a nuestro favor. Recordamos al principio Salomón, ¿qué pidió? Sabiduría. ¿Cristo es sabiduría? Amén. ¿Cristo está en nosotros? Así es. Entonces, ¿hay sabiduría en nosotros? Claro que sí. Entonces todos se me quedaron viendo. Sí. No, sí hay sabiduría en nosotros, sí la hay. Sí. Dios está en nosotros, la sabiduría de Dios está en nosotros. Dios, necesitamos depender más de Él. Necesitamos caminar más en su guianza para que podamos expresar esa sabiduría que ya está en nosotros. Entonces necesitamos saber con qué recursos nosotros contamos. ¿Para qué? Para poder planear. No, pues ay, Dios dirá y ahí en el camino se va a ir dando, ¿sí? No, o sea, debemos de saber con qué recursos nosotros contamos. Lucas 14, 31 al 33 dice así: ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Cuando habla de renunciar a lo que posees, está hablando de un principio, el principio de la renuncia, que es renunciar a ti mismo. No quiere decir que vas a vender todo y dices, yo no quiero nada. No, sino que renuncies a ti mismo. Quitar de tu mente tantas estructuras mentales que hemos traído o se formaron en algún momento, pero que no es algo que pertenezca a la vida del Espíritu.
Y algo que tenemos que entender, los intereses del reino siempre están primero. Amén. Regreso a Salomón. Cuando Salomón le dijo, dame sabiduría y entendimiento para poder gobernar a este pueblo tuyo. O sea, le estaba diciendo para tus intereses, para poder hacer las cosas que corresponden a tu reino. Pero si tú analizas la vida de Salomón, ¿quién salió beneficiado? Él salió beneficiado. ¿Por qué? Por caminar de acuerdo a la voluntad de Dios, por darle prioridad a los intereses del reino de Dios. Entonces la planeación tiene mucho que ver con toma de decisiones sabias. Porque algo que es un hecho, todos los días decidimos, ¿sí o no? Sí. Todos los días tomamos decisiones, a cada momento estamos tomando decisiones. Desde que tú te levantas, pues tú decides qué vas a desayunar. Tú decides qué ropa te vas a poner. Tú decides si llegas temprano al trabajo. Tú decides, tú tomas, durante todo el tiempo tú estás tomando decisiones. Y algunas veces nos damos cuenta que las decisiones que tomamos, pues no fueron las mejores. Sí, nos damos cuenta porque a veces dices, ay, ya me duele el estómago. Sabía que no tenía que tomar café, pero decidiste tomarlo, ¿verdad? Muchas veces tomamos decisiones sabiendo, eso es lo peor, fíjate, que muchas veces tomamos decisiones sabiendo que tienen una consecuencia que no es muy favorable. Pero ahí vamos otra vez, pero el otro día no pasa, tomas la misma decisión. Y así pasa, la gente se acostumbra a tomar malas decisiones. Y la gente la riega y la riega. Y la riega todos los días. Te voy a dar un consejo. Si tú quieres regarla todos los días, cómprate una planta. Así la riegas, pero a la planta, no en tu vida. Necesitas aprender a tomar las decisiones que corresponden a un hijo entendido. No podemos vivirla regando todos los días. Planeación tiene que ver con reconocer mis errores y tomar decisiones sagaces. Busqué en el diccionario la palabra sagaz, dice, se aplica a la persona que es hábil e inteligente y se da cuenta de lo que puede ocurrir. En otras palabras, una persona sagaz es una persona avisada, una persona que ya sabe lo que puede ocurrir. Entonces, nosotros debemos de aprender a tomar decisiones sagaces. Y aquí lo está diciendo Jesús también. Pero fíjate lo que está pasando aquí. Lucas 16, versículo del 1 al 8 dice, dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Fíjate la palabra, no dice que estaba robando, dice es un disipador de sus bienes. Entonces fue acusado como un disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar, no puedo. Mendigar, me da vergüenza. Ya sé lo que haré, para que cuando se me quite la mayordomía, me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo, 100 barriles de aceite. Y le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo al otro, ¿y tú cuánto debes? Y él dijo, 100 medidas de trigo. Él le dijo, toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de la luz. O sea, este se dio cuenta que pues ya le habían
cayó en la movida. Pero se dio cuenta, también analizó y dijo, pues no la voy a hacer así. Dice, cavar, pues no puedo. Mendigar, me da vergüenza. Dice, ¿qué haré? ¿Qué haré? Y empezó a planear cómo hacer amigos. Dice, por medio, aunque no eran aquí lo está diciendo Jesús, no eran sus riquezas, ¿verdad? No era de lo él, pero ¿qué empezó a hacer con las riquezas? Dijo, hacer amigos. Comenzó a hacer una estrategia. Mira, todo lo que Dios pone en nuestras manos es para la extensión del reino, para que podamos relacionarnos. Si Dios te ha dado recursos, es para que tú te puedas relacionar con la gente y al final de todo, tú puedas sembrar la palabra de Dios en la vida de ellos. Así es, amén. Tenemos que ser sagaces, porque ¿cómo es que el mundo opera? ¿Cómo es que el mundo se mueve? ¿A través de qué? De las riquezas. Sí, a través de la economía. Entonces, podemos nosotros usar la economía que Dios nos da para relacionarnos con personas y de esa manera acercarlas al reino. Podemos nosotros a través de tu negocio, de tu empresa, de tu trabajo, de todo lo que tú haces, podemos ser sagaces para que esta gente pueda conocer a Dios primero a través de tu vida, a través de cómo modelas a Cristo y después hablarles de Él. Así es, amén. Sí lo podemos hacer. Llama mi atención de cómo dice, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de la luz. O sea, hay gente que no tiene nada que ver con Dios, que es muy sagaz para poder hacer amigos, para poder acercarse a los demás, para poder tener relación con los demás, y a veces a nosotros nos duele el codo para acercar a gente a Dios. Y no debe ser de esta manera. Te voy a dar otro principio. Dice, Dios da semilla al que siembra. Dios da semilla al que siembra. O sea, si tú usas los recursos para la extensión del reino, Dios te va a seguir dando semilla para que tú sigas sembrando en la vida de los demás. Así es, amén. Es tiempo de que como hijos de Dios tomamos decisiones sagazmente para la extensión del reino. Porque algo que es cierto es que nuestras decisiones o benefician o perjudican a Dios. Siguiente, las decisiones a largo plazo pueden afectar la vida de generaciones. Cuando nosotros tomamos decisiones que son a largo plazo, estas decisiones no necesariamente vamos a terminar o culminar la obra nosotros, pero nosotros debemos de contribuir para que todo esto se alcance. A veces decimos, bueno, hay gente que dice, ¿para qué reciclo? Si al final de cuentas al carro de la basura todos revuelven todo. Pero tú puedes impactar generaciones. Si tú lo haces, tú impactas primero tu vida, impactas a tu familia, a tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, y cada vez van a ser más. Pero si tú dices, no, ¿para qué lo hago? Estoy poniendo un ejemplo de hasta abajo, pero fíjate lo que la Escritura nos habla. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo del 1 al 3, dice así: Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después de que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán: Mira ahora, yo habito en casa de cedro, y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey: Anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Aquí esto se lo estaba diciendo David al profeta Natán. Ahora, ¿qué era lo que estaba en el corazón de David? En el corazón del rey estaba el construir el templo, pero algo que David no sabía hasta ese momento era que Dios no se lo iba a permitir.
Y muchas veces nosotros tenemos intenciones de hacer algo que es bueno, algo que está bien, pero si a nosotros no se nos permite decir, bueno, pues ahí los que vengan a ver cómo le hacen. Y no debe ser así. Si ya hay esa intención de hacer algo, se tiene que continuar y tenemos que facilitarle, tenemos que abrir el camino para que las próximas generaciones puedan hacer las cosas. Debemos de poner la plataforma para que las generaciones que continúen no tengan que comenzar desde cero, sino que tengan ya de dónde comenzar. Y vamos al primer libro de las Crónicas de los Reyes, en el capítulo 28, versículo del 2 al 6, y dice así: Y levantándose el rey David, puesto en pie, dijo: Oídme, hermanos míos y pueblo mío. Yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposara el arca del pacto de Jehová, y para el estrado de los pies de nuestro Dios, y había ya preparado todo para edificarla. Mas Dios me dijo: Tú no edificarás la casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra. Has derramado mucha sangre, pero Jehová, el Dios de Israel, me eligió de toda la casa de mi padre para que perpetuamente fuese rey sobre Israel. Porque a Judá escogió por caudillo, y de la casa de Judá a la familia de mi padre, y de entre los hijos de mi padre se agradó de mí para ponerme por rey sobre todo Israel. Y de entre todos mis hijos, porque Jehová me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del rey de Jehová de Israel. Y me ha dicho: Salomón tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios, porque a este he escogido por hijo, y yo le seré a él por padre. Entonces vemos cómo aunque David tuvo la intención, pero alguien que no era de su generación, pero que pertenecía a su familia, dice: él va a edificar. David jamás se desentendió, o sea, porque Dios ya le había dado el cómo planear, él ya tenía planeado lo que iba a hacer, pero jamás se desentendió, sino que él pasó ese entendimiento, pasó lo que Dios le había dado a la siguiente generación. Él comunicó el proyecto a su hijo Salomón. Ahora, la vida espiritual es un proyecto de vida eterna. Es la responsabilidad de los padres pasar este proyecto de vida eterna a los hijos, a los nietos y a todas las generaciones que continúan. Por eso les decía, es necesario que nosotros no descuidemos nuestra vida espiritual. No importa lo que esté pasando, nosotros no podemos descuidar la vida espiritual. Y vamos a ver lo que dice el primer libro de las Crónicas, capítulo 28, versículo del 10 al 21, que cita de la siguiente manera: Mira pues, ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario, esfuérzate y hazla. Y David dio a Salomón su hijo el plano del pórtico del templo y sus casas, sus tesorerías, sus aposentos, sus cámaras y la casa del propiciatorio. Asimismo, el plano de todas las casas que tenía en mente para los atrios de la casa de Jehová, para todas las cámaras alrededor, para las tesorerías de la casa de Dios y para las tesorerías de las casas santificadas. También para los grupos de los sacerdotes y de los levitas, para toda la obra del ministerio de la casa de Jehová y para todos los utensilios del ministerio de la casa de Jehová. Y dio oro en peso para la casa de oro, para todos los utensilios de cada servicio, y plata en peso para todas las cosas de plata, para todos los utensilios de cada servicio, oro en peso para los candeleros de oro y para sus lámparas, en peso de oro para cada un candelero y sus lámparas, y para los candeleros de plata, plata en peso
para cada candelero y sus lámparas, conforme al servicio de cada candelero. Asimismo, dio oro en peso para las mesas de la proposición, para cada mesa, del mismo modo, plata para las mesas de plata, también oro puro para los garfios, para los lebrillos, para las copas y para las tazas de oro, para cada taza por peso y para las tazas de plata por peso de cada taza. Además, oro puro en peso para el altar del incienso y para el carro de los querubines de oro, que con las alas extendidas cubrían el arca del pacto de Jehová. Todas esas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño. Dijo además David a Salomón su hijo: anímate y esfuérzate, y manos a la obra, no temas ni desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. He aquí los grupos de los sacerdotes y de los levitas para todo el ministerio de la casa de Dios estarán contigo en toda obra. Asimismo, todos los voluntarios e inteligentes para toda la forma de servicio, y los príncipes y todo el pueblo para ejecutar todas tus órdenes. Prácticamente le dio todos los planos, pero también le dio todo lo que necesitaba para construir, para hacer las cosas. Ahora, si tú tienes un plan a largo plazo, ¿te gustaría trazar el plan, dejar los planos, dejar para construir? O sea, dejar todo lo necesario para que tus generaciones solamente tuvieran que ejecutar ese plan. Sí, pero sería importante que dejaras también a tus generaciones entendidas en los asuntos espirituales. Porque imagínate que le deja todo esto a Salomón y Salomón no es espiritual, Salomón no es entendido. ¿Qué pasa? Desperdicio. ¿Te das cuenta cómo no puedes descuidar lo espiritual? Así es. O sea, si tú entiendes esto o atiendes esto, si tú no cimientas o no sientas las bases espirituales en la vida de tus hijos, en la vida de tus generaciones, lo que hagas, No va a salir. Va a llegar al fracaso. ahí se va a quedar. O sea, tú no puedes dejar la obra a la cual Dios te encomendó en las manos de un disipador. No las puedes dejar. No puede ser de esa manera. Por eso es necesario que entendamos que si espiritualmente no estamos bien, todo lo demás se puede desmoronar. Por eso es necesario que pongamos a nuestras generaciones en la roca y no sobre la arena. La culminación de todo proyecto es el propósito de Dios para sus hijos. Te decía, hasta el último día de tu vida tú necesitas culminar con ese proyecto de vida que Dios te dio. Tú necesitas sentar todas las bases hasta el último día de tu vida. No te canses. Si tienes que hablarle a una persona, si tienes que hablar a tus hijos, no te canses de hablarles. Si tienes que instruir a una persona, no te canses de instruirlo. No te canses de hacerlo, porque para eso has sido llamado. Primer libro de los Reyes, capítulo 6, versículo 35 al 38, dice así: en el cuarto año, en el mes de Sib, se echaron los cimientos de la casa de Jehová, y en el 11º año, en el mes de Bul, que es el mes octavo, fue acabada la casa con todas sus dependencias y con todo lo necesario. La edificó pues en 7 años. O sea, en 7 años pudo concluir toda la obra que Dios le había dado a David, pero porque tenía todo lo necesario y tenía sabiduría e inteligencia espiritual para hacer la obra que se le había encomendado. Salomón fue sabio y pidió a Dios sabiduría para poder terminar ese proyecto. Ahora, tu vida es un proyecto. La vida de cada uno de nosotros es un proyecto.
debemos de ser sabios en cómo estamos edificando en ese proyecto que Dios nos dio. Amén. ¿Dónde encontramos todo lo necesario para caminar en ese proyecto? En la Escritura, en la palabra de Dios. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 1, versículos del 7 al 10, dice así: Y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo: Pídeme lo que quieras, que yo te daré, que yo te dé. Y Salomón dijo a Dios: Tú has tenido con David mi padre gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmese pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? David fue sabio, tomó decisiones sabias, ¿sí? Y ahora, como hijos de Dios, nos corresponde ser sabios y tomar las decisiones sabias cada día de nuestra vida. Nada de lo que hacemos deja de ser espiritual. Para nosotros, todo lo que hacemos es espiritual. Cada acción es espiritual y estamos dando un ejemplo de vida a nuestras generaciones. Es por ello que te decía, debemos asegurar de que cuando lleguemos a la cima del éxito no tengamos la escalera apoyada en la pared equivocada. Porque si estás en la pared equivocada y dices, ya estoy hasta arriba, pero no ves a nadie, dices, creo que hubo un problema. Realmente, si tú te tomas de los principios espirituales, no vas a llegar solo al éxito, ¿sí? Vas a llegar como tienes que llegar, con todos aquellos que te fueron encomendados a ti. Amén. 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 Oramos, Padre, gracias por tu palabra, gracias porque tu palabra es instrucción, gracias porque tu palabra es sabiduría, gracias porque en ella encontramos todo aquello para poder vivir y expresar esa vida que ahora nos habita. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, pues nos despedimos y les seguimos invitando a que compartan este video para que más gente pueda ser edificada, para que más gente pueda caminar en esta verdad y tener una expresión del Cristo que nos habita. Nos vemos a la próxima.